Buen día chicos. Nada, lo que dijo Mori, yo le vengo a contar una experiencia que hemos tenido nosotros como grupo de investigación. Esto lo que le voy a contar es lo que yo he llevado a cabo a lo largo de mi doctorado, digamos, junto con el doctorado de la doctora Albarracín, que es la que formamos con la que formamos este grupo, ¿no? Y bien, básicamente lo que voy a contar es las investigaciones que hemos hecho en biomimética. Nosotros somos el laboratorio de investigación en neurociencias y tecnología aplicada. Estamos en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, y tenemos como una doble dependencia. Somos parte de la universidad y somos parte de un instituto, vendría a ser un ministerio de investigación que es el CONICET. ¿Bien? El grupo está formado por gente de muchas disciplinas. Hay biólogos, ella es la doctora Albarracín, es bióloga, ahora se ha incorporado otra bióloga también. Yo dirijo digamos, lo que es el instituto. Facundo son ingenieros biomédicos, acá hay profesores de educación física, hay matemáticos, hay físicos, ingenieros mecánicos, biotecnólogos, en fin, somos un grupo en donde hacemos abordajes de diferentes formas, como para ponerlos en contexto y vean qué es lo que hace, son dos diapositivas, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo en este laboratorio. Nosotros tenemos dos tipos de abordaje. Uno es que trabajamos mucho en modelos animales, siempre haciendo un abordaje neurociencia, pero aplicado o tratar de aplicar esa investigación en neurociencia a la tecnología, al desarrollo tecnológico o al desarrollo de técnicas para el diagnóstico de enfermedades, etcétera, ¿no? Nuestras primeras investigaciones fueron en el sistema biológico, en biomimética. Imagínense, fue un tema que a mí me propusieron. Yo soy ingeniero electrónico, esa es mi formación de grado, y cuando salió esta investigación, cuando yo la conocí, me interesó mucho, pero una de las preguntas era, yo estoy haciendo, mi formación está haciendo mi ingeniería, ¿cómo estas investigaciones se pueden aplicar a la tecnología o algo que yo sepa por mi formación de ingeniero? Entonces de ahí salió el concepto de biomimética, no surgió, sino leyendo un poco nos encontramos con ese concepto interesante, ¿no? Entonces, estudiamos en principio este sistema vibrisal, cómo es el camino de la información para aplicaciones en desarrollos tecnológicos. También hemos desarrollado dispositivos, por ejemplo, como ingenieros, la mayor parte de los ingenieros no nos gustan tanto la experimentación animal, el sacrificio de animales, etcétera, etcétera. Entonces lo que siempre estuvimos buscando, y lo seguimos haciendo, es tratar de minimizar lo máximo que se pueda la experimentación animal o utilizar la menor cantidad de animales, ¿no? Es por eso que hemos empezado a desarrollar dispositivos de monitoreo de algunas actividades cerebrales, musculares, etcétera, de forma inalámbrica. Esto, por ejemplo, es muy gracioso porque la ratita no camina bien con esta cosa que tiene acá arriba, ¿ves? Pero ha sido el desarrollo de un alumno del cual la rata en algún momento caminaba y las señales electromiográficas, las activaciones del músculo de la patita trasera, eran registradas. Y los registros eran con electrodos que se pegan sobre la piel. O sea, los zumos se pelaba un poquito, se le sacaba el pelo y se pegaban esos electrodos. Estos desarrollos yo lo pongo siempre porque no es desarrollo de alta tecnología ni nada, sino son aplicaciones de que los chicos se han ideado, los estudiantes que lleven médica para llevar a cabo esta investigación. Hicimos también análisis de la marcha, por ejemplo, en animales, la correlacionamos con la actividad cerebral, acá sí implantábamos electrodos sobre la corteza motora y correlacionábamos esa actividad que se llama electrocorticograma con algunos parámetros de la marcha. ¿Para qué? Para tratar esto eran en modelos de enfermedades de Parkinson, por ejemplo, para tratar de correlacionar o de encontrar una relación entre por ejemplo, el ángulo de la patita trasera de la rata con la actividad que se está evocando en la corteza motora.
Después, bueno, cuando entran biólogos y todo ese tipo de cosas, no les gusta mucho el sacrificio, entonces hay protocolos experimentales donde únicamente se hacían estudios conductuales. Estudios conductuales son cuando no se hace electrofisiología y, por ejemplo, se miden parámetros simples a través de cámaras, ¿no? También trabajamos en sistemas un poco más complejos, que es el sistema humano. Por ejemplo, Leo Cano, que Mori lo conoce, es profe de educación física. Él está tratando de hacer caracterizaciones electrofisiológicas de lo que es el gesto deportivo. Todo lo que es percepción, decisión, respuesta, evaluación, que forma parte de un proceso hasta que se ejecuta algún gesto deportivo. Bueno, él lo está caracterizando electrofisiológicamente, registra electroencefalograma, electromiograma, protocolos simples, para tratar de ver cómo son esos parámetros en personas entrenadas, en personas medio entrenadas, en personas amateurs, y tratar de sacar parámetros de eficiencia, ¿no? A ver, esos parámetros que estoy registrando mejoran con el entrenamiento, ese tipo de cosas, ¿no? Apuntado siempre a la eficiencia deportiva. Tenemos experiencia, actualmente hay un estudiante que está haciendo registros de electroencefalogramas, que son señales cerebrales para aplicaciones en tecnología. Esto es tratar de mover dispositivos con las señales electroencefalográficas. Este, Hemos hecho monitoreos en el mismo ámbito de deporte. Nuestras primeras pruebas han sido registrar el electroencefalograma, electrocardiograma, electromiograma en las piernas, correlacionarlos con los parámetros del movimiento y tratar de sacar parámetros de eficiencia. Estudiamos sinergia motora, la activación de muchos músculos para ver cómo se correlaciona precisamente con el control motor. Uno de nuestros principales intereses es tratar de cuantificar la calidad del control motor. Cuando hacemos una tarea moviendo el brazo, hay activación de músculos, hay una sinergia muscular. Esa sinergia muscular, si existe alguna patología o algún estado que no es normal o que el cuerpo no está acostumbrado a hacerlo, bueno, esa sinergia no es buena. Y lo que lleva, si no es buena esa sinergia, es a un mayor desgaste del músculo, a que cueste más realizar esa tarea. Entonces, ese control motor, el resultado de ese control motor no es bueno. De ese punto de vista abordamos estudio, ¿no? Hemos modelado sistemas biomecánicos y siempre tratando de, bueno, planteamos este modelo biomecánico para tal movimiento, lo validamos electrofisiológicamente. Siempre la electrofisiología ha sido nuestra herramienta investigativa, por así decirlo, ¿no? Bueno, eso es de las cosas que hacemos. Lo que le voy a contar ahora es cómo hemos comenzado como grupo. Básicamente son las tesis doctorales de Analía Albarracín, la doctora que trabaja conmigo en el laboratorio, y mi tesis doctoral. ¿Está bien? Nosotros abordamos un estudio que era, ella como bióloga estudiaba el sistema audiovisual desde el punto de vista de biología. Yo lo que hice es abordar esos estudios, pero desde un punto de vista un poco más ingenieril, ¿no? Un poco para ponernos en contexto, el sistema vibrisal es los bigotes que tiene la rata. Es un sistema muy, muy complejo, muy evolucionado, muy específico que permite entregar la información táctil al animal. Es uno de los principales proveedores de información para la supervivencia de este animal. O sea, utiliza poco la vista. Consideremos que las ratas generalmente o los ratones no utilizan tanto la información visual, andan en la alcantarilla, en zonas muy oscuras, entonces eso no es tanto para ellos. Pero sí han desarrollado este sistema como uno de los principales proveedores de información sensorial. Básicamente tiene una característica muy interesante que es este arreglo que está bien descrito en la bibliografía, es un arreglo matricial donde las vibrisas más gruesas están ubicadas en la parte posterior, tendría que ser en esta parte que le estoy marcando, y así se van haciendo un poquito más finas. Este arreglo, cada una de las vibrisas tiene una estructura diferente, ¿está bien? No todas hacen lo mismo.
Existen vibrisas mucho más pequeñitas que están en la parte delantera, que son las microvibrisas. ¿Sí? Las grandes son las macro, las que nosotros vemos. Bueno, una característica interesante de esto es que este arreglo que vemos acá está representado en la corteza somatosensorial de la rata. En corteza está el mismo arreglo, o sea, ¿esto qué significa? Si yo activo una vibrisa delta acá, o sea, si la toco con el dedo, ¿está bien? En la actividad específicamente del área de la vibrisa delta, en esta actividad que se llaman barriles, que es un arreglo de neuronas, y una red neuronal, por así decir, acá hay una actividad que está indicando qué es lo que está sucediendo acá. Si a esa vibrisa está siendo estimulada de manera estática, de manera dinámica, más rápido, más lenta, si está, cualquier cosa que le esté pasando, esa información se está procesando acá. ¿Está bien? En forma prácticamente directa. Bueno, todo este arreglo tiene un camino sensorial y ese camino sensorial es el que nosotros estudiamos, ¿no? La información entra al sistema nervioso de la rata a través de impulsos mecánicos, bien, activan mecanorreceptores y la información se transmite a través de estos nervios que se llaman infraorbitarios, a través del infraorbitario. Llegan al núcleo del trigémino, que es simplemente un lugar donde se encuentran los cuerpos neuronales de este nervio, que es en principio bastante largo. Entra al tallo cerebral. El tallo cerebral está compuesto por varios tipos de células, varias redes neuronales, en donde en este lugar se empieza a realizar cierto procesamiento de esa información. Esa información, lo que sucede en el tallo cerebral, generalmente empieza a tener influencias de otros niveles, o sea, empieza a tener, empieza a recibir información, por ejemplo, del estado del animal, aparte de la información sensorial, empieza a tener otras influencias, ¿está bien? Como simpáticas, parasimpáticas, ritmo de corazón, el animal está asustado, ese tipo de cosas, ¿no? En tálamo se integra toda esa información y es enviado a corteza, ¿no? Cada vez que la información va pasando por cada una de estas etapas o fases del camino sensorial, va siendo transformada. Va siendo transformada y se va volviendo cada vez más compleja, de tal forma que la señal mucho más limpia, mucho más directa de lo que está percibiendo la vibrisa, se encuentra en esta parte, ¿está bien? En el nervio, que es donde nosotros dedicamos todas nuestras investigaciones. ¿Bien? Cada vibrisa está inserta en lo que se llama un folículo. Es como nuestro cabello también, nuestro cabello está inserto en un folículo en donde hay algunos mecanos, en el pelo humano hay algunos mecanorreceptores, hay inervación, hay flujos, hay eh, arterias, digamos, que irrigan, que ayudan al crecimiento del cabello, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el sistema de la rata, aparte de todo eso, existe una complejidad y una disposición de mecanorreceptores. Bien, este sistema ha evolucionado tanto que a la vuelta de este bigote se encuentran unos mecanorreceptores que responden a diferentes estímulos mecánicos. Algunos responden a estímulos mecánicos muy rápidos, otros a estímulos mecánicos sostenidos muy bien fuertes, a presiones, etcétera, etcétera. Acá se produce una integración de esa información, o sea, todos los mecanorreceptores están, cuando la vibrisa se dobla, digamos, por ejemplo, si esta se dobla para allá, obviamente todo el cuerpo vibrisal, esto es lo que vemos acá, se va a mover para acá, digamos. Es como que es como una vara, digamos, ¿no? Entonces, cuando se mueve hacia un lado, hace presión sobre esos mecanorreceptores o hace un estiramiento de esos mecanorreceptores en otros casos, lo cual produce una respuesta en esa célula. Toda esa respuesta, toda esa información es enviada hacia el sistema vibrisal, hacia el sistema central, digamos, a través del nervio vibrisal profundo. Cada una de estas vibrisas, cada uno de estos bigotes,
envía esa información a través de un nervio que está formado por de 200 a 300 axones bielínicos. Son los estudios que realizó la doctora Albarracín. Bien. Esa información, bueno, se envía hacia el nivel central. Bueno, nuestro interés era ver qué pasaba acá. Cómo se enviaba esa información. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, para que la vibrisa se mueva, digamos, obviamente, si nosotros vamos a poner un electrodo en este nervio, tenemos que trabajar con animales dormidos. No se puede trabajar en estos protocolos experimentales y a este nivel en animales despiertos. ¿Está bien? Por ahora yo no he visto trabajos que se utilicen. Sí se pueden implantar electrodos a nivel de corteza y hacer que el animal camine libremente y ir registrando acá, pero correlacionar la información que se registra en nivel de corteza y tratar de correlacionar con lo que está pasando acá es muy, muy complejo, es un problema bastante complejo y que hoy en día aún no está del todo resuelto, ¿no? Hay muchas cosas todavía para tratar de resolver en este sentido. Bueno, acá, como trabajamos con animal anestesiado, de alguna forma tienen que mover su bigote. Lo que hacemos nosotros es aplicar una pequeña estimulación eléctrica a lo que son los músculos faciales. El músculo facial envuelve esto que está en amarillito, o sea, yo lo veo amarillo acá, esto que está en amarillo envuelve al folículo de tal forma que cuando es estimulado eléctricamente, este músculo se contrae. Al contraerse, obviamente, va a hacer que el folículo se mueva para acá, por lo tanto, la vibrisa va a realizar un batido, un barrido hacia adelante, en este caso, en este sentido. Bien, bueno. Utilizamos estimulación eléctrica para producir ese barrido artificial y colocamos unos electrodos en este nervio vibrisal, ¿está bien? Para ver cómo era la información. Bueno, ¿qué señal le hacíamos percibir o sea, algo tiene que tocar, digamos, si queremos estudiar la correlación entre la rugosidad y la actividad nerviosa? Hemos utilizado superficies rugosas, que podían ser lijas con diferentes rugosidades. Hemos utilizado materiales como madera, metal, acrílico, lijas, tratando de pulirlas a la misma rugosidad, o sea, tratando de simular una superficie que tenga la textura, rugosidad similar, pero textura diferente. O sea, estas pueden tener la misma rugosidad, pero la textura, o sea, la distribución espacial de esas irregularidades en la superficie es distinta. ¿Está bien? Tratamos de simular esa situación. Bien, cuando nosotros le aplicábamos los estímulos, le apoyábamos algunas de estas superficies a la vibrisa, la enfrentábamos para que le produzca rozamiento, obteníamos una actividad electrofisiológica. ¿Está bien? Esta actividad, que es la actividad del nervio, que tenemos acá, hemos tratado de correlacionarla con las diferentes características de las lijas. Y así hemos publicado nosotros muchas cosas, que ya son las cosas más importantes de estas investigaciones, pero este es básicamente el abordaje que hemos utilizado este, para hacer nuestras investigaciones en este sistema, ¿no? Entonces, tratando de correlacionar lo que está pasando acá con la característica de esto que está pasando, con la característica de la superficie que está tocando. Bueno, ¿cómo son los electrodos? Bueno, acá podemos ver que para poder hacer este registro esto es un procedimiento que lo realiza Analía Albarracín, que es la que hace esta cirugía, porque es una disección. Lo que tiene que hacer, miren de complejo que es, toda la inervación de todas las vibrisas se juntan en lo que se llama nervio infraorbitario. Lo que hacía la doctora Albarracín es agarrar ese nervio infraorbitario y tratar y despegar
únicamente el nervio vibrisal perteneciente a una única vibrisa. Es un procedimiento quirúrgico muy, muy delicado y cuando lograba aislar ese nervio vibrisal, se colocaba el electrodo. Pero ese nervio vibrisal, donde estamos registrando esta actividad, pertenece únicamente a una sola vibrisa. ¿Está bien? Y esa disección es bastante compleja. Acá se ve el electrodo, esto tiene unos pocos milímetros, debe tener 2 milímetros de separación, y bueno, y ahí está el nervio apoyado sobre los electrodos, ¿no? Son unos electrodos tipo ganchitos, de plata, cloro de plata. Bien, lo primero que había que hacer es caracterizar cómo eran las superficies, o sea, qué características tienen que tener, cómo caracterizamos el estímulo. Bueno, si nosotros tenemos una superficie de cualquier tipo y la medimos con un perfilómetro es un dispositivo, un instrumento de medición capaz de meterse o de tomar medidas de los valles y de los picos que tiene esa superficie, ¿no? Tiene una punta de diamante y es capaz de extraer esa información. La señal que se obtiene a través de ese sistema de medición se llama perfil de rugosidad. ¿Está bien? Un perfil de rugosidad tiene esta característica. Si nosotros vemos de costado esta superficie, la vamos a ver de esta forma en un determinado espacio, ¿no? Y la distancia entre los picos, cualquier medición de altura que hagamos sobre este perfil, nosotros lo hemos llamado rugosidad. Y cualquier medición de espacio que tenga esta superficie, o sea, la distancia entre pico, la distancia entre valles, la frecuencia espacial, la hemos referido a textura. ¿Está bien? Entonces una superficie puede tener misma rugosidad, pero diferente textura. A eso me refería cuando les comentaba sobre esto, ¿no? Para caracterizar esto, bueno, hay normas que permiten obtener tantos parámetros de rugosidad como parámetros de textura. Hemos utilizado algunas de ellas y con esta metodología hemos podido caracterizar esa superficie, ¿no? Entonces, a través de un micromanipulador, lo que hacíamos es colocar la superficie rugosa. El micromanipulador nos permite aproximar en una forma muy, muy controlada la distancia que hay entre la base, entre el folículo, entre la base del bigote y la superficie rugosa. Los desplazamientos de la vibrisa, cuando era estimulada, la medíamos con un sensor que lo hemos diseñado en el laboratorio y el protocolo experimental, el que ya le he comentado. Estimulamos eléctricamente el nervio facial hacía que se muevan todas los bigotes, no se mueve uno solo, al final vamos a ver un videito de cómo se mueven. Y registrábamos en el nervio, ¿está bien? En primera instancia hemos utilizado estos diferentes materiales, ¿está bien? Tratando de que las rugosidades sean lo más parecido posible y hemos utilizado diferentes niveles de presión. Los diferentes niveles de presión son, la vibrisa por sí sola tiene una forma arqueada, ¿está bien? Entonces cuando estimulamos la vibrisa barría al aire, podríamos decirlo, ¿está bien? Después apoyábamos una superficie, llegábamos al contacto, pero sin que se produzca la deformación de la vibrisa debido al contacto, digamos, ahí se producía la estimulación y esto le llamaba un nivel de presión 1. ¿Está bien? Este era nuestro nivel de presión, un rozamiento de referencia. A partir de eso, aproximábamos la superficie 3 milímetros, nivel de presión 2, 6 milímetros, nivel de presión 3 y 9 milímetros, nivel de presión 4. Entonces, el rozamiento que tenía la vibrisa sobre los materiales, había diferentes niveles de presión, ¿no? Los perfiles no hemos tenido mucho éxito al tratar de conseguir esa misma rugosidad. Bueno, obviamente que si uno le pasa, ¿cuál era nuestro protocolo? Es pasar la lija 1000, una lija que tiene una determinada rugosidad, que es de 4,31 micras, utilizarla para pulir los otros materiales, la madera, el metal, el acrílico. Obviamente que cuando yo utilizo esta lija y la aplico sobre un metal, no voy a conseguir este nivel de rugosidad, ¿está bien? Porque no voy a conseguir que las piedras o los componentes de este elemento produzcan rayas
o produzcan desbaste en el material de esa profundidad. Entonces, no se podía. Entonces conseguimos, cuando pulimos un metal con una lija de miel, conseguimos una rugosidad de 0,11 micras. Sobre la madera, un poco más grande, obviamente sí se produce un desbaste mejor, y sobre el acrílico 0,30. ¿Está bien? Los metales duros no hay tanto desbaste. Bueno, era eso lo que obtuvimos. Las señales electrofisiológicas que registramos sobre el nervio son estas. ¿Está bien? Hacíamos pasar 50 veces sobre la madera, 50 veces sobre el metal, 50 veces sobre el acrílico y así, por ejemplo, ¿no? Eso lo hacíamos pasar muchas veces sobre, y sacábamos un promedio de esta actividad y la cuantificábamos de esa forma. Esta señal tiene dos etapas. Una es la etapa de protracción, que es cuando el bigote va hacia adelante debido a la contracción del músculo, y cuando deja de haber estimulación, el bigote vuelve a su posición normal y esa fase se llama retracción. ¿Está bien? Obviamente acá hay un artefacto del estímulo, este es el lugar donde se aplica el estímulo. Esto es un artefacto debido a la activación muscular, y bueno, y después todo lo otro es actividad nerviosa. Bien. Acá hay ¿Qué? una pregunta. Sí, Oh, ¿lo viste bien? Ah, no, no, solo... Sigue, sigue. Yo bien, lo he visto mal. bien, bien, bien. Bueno, y después todo este tiempo que está en blanco, la vibrisa estaba en una posición estática, estaba quieta. ¿Por qué nosotros demorábamos 100 milisegundos en hacer este barrido? ¿Y por qué no inmediatamente aplicamos el estímulo? Bueno, eso era para tratar de reproducir lo más posible a lo que es el barrido natural de la rata, que es aproximadamente 10 Hz. ¿Está bien? Entonces, tratando de mantener eso, es por eso que mantuvimos este protocolo, digamos, de estimulación. Bueno, lo que vimos en las señales es, primero, es ver la actividad. ¿Está bien? La actividad en cuanto a la amplitud de la señal. La amplitud de la señal me está diciendo, a mayor amplitud, más mecanos receptores se están activando. O sea, sería lógico pensar que la lija sea la que mayor actividad tiene, porque tiene más rugosidad. ¿Está bien? Y el acrílico un poco menos, el metal un poco más. En este caso de esto, la madera tiene esta actividad y el control, o sea, la base cuando hace el barrido natural, es este. ¿Bien? A medida que aumenta el nivel de presión, fíjense que se va produciendo una mejor diferenciación entre los diferentes materiales. Entonces, de aquí salió la idea salió una idea muy interesante, que es que a nivel periférico se puede describir este comportamiento cuando la rata no reconoce una textura, o sea, no es capaz de diferenciar. Lo que utiliza es una conducta, una estrategia conductual de aumentar la presión, disminuirla o utilizar mayor cantidad de sensores para tratar de captar mayor información y así poder diferenciarla. Entonces, es como nosotros. Nosotros, si no distinguimos dos superficies, entramos a buscar dos estrategias, empezamos a ver qué temperatura tienen, si las rugosidades son muy parecidas. Bueno, empezamos a buscar la forma, ¿no? Entonces, el nivel de presión, acá, digamos, era una de esas estrategias que hemos logrado descubrir que a nivel periférico ya está. Bien. Analizando estas señales, observamos que el nivel de presión 3 es el nivel más óptimo. Fíjense que es cuando mejor se diferencia la señal una de otra. ¿Bien? Sin embargo, la metal y el acrílico, que tienen la misma rugosidad, son las rugosidades más chiquitas. Fíjense que no se diferencian, pero si le varío, si le produzco, si le aumento, por ejemplo, la presión, puedo diferenciar, puedo empezar a diferenciar. ¿Está bien? Bueno, y cosas de ese tipo. La información en frecuencia. La información en frecuencia también es un parámetro. Esto era en cuanto a la cantidad de mecanos receptores. Ahora, la frecuencia con que están disparando esos
mecanorreceptores es información también? Bueno, descubrimos haciéndole un análisis de FFT, un análisis espectral a esa señal, que sí, efectivamente, la frecuencia también proporciona información de lo que está tocando de lo que está palpando el bigote. ¿Mm? Pero una cosa muy interesante es que, fíjense en los picos de estos espectros, que a menor presión, la diferencia entre los picos es mejor. Si le aumento la presión, y ya se empieza a amontonar. ¿Mm? A nivel de presión 4 prácticamente está todo junto, desaparece la información de frecuencia. Si nosotros tomamos los picos únicamente de este espectro, los picos en este rango de frecuencia entre 300 y 500 Hz, obtenemos esto. La mejor diferenciación se produce a nivel de presión 1. A nivel de presión 2 se empieza a perder algo de información. Sin embargo, fíjense que la madera y el metal en frecuencia no se diferencian acá, pero cuando le aumento un poco el nivel de presión ya empieza a aparecer una diferencia. ¿Bien? Y cuando le voy aumentando el nivel de presión desaparece esa información, se empieza a perder. Bueno, este parámetro también es importante, o sea, no tan solo se caracteriza la información, está codificada en la cantidad de mecanorreceptores, sino que también está codificada en la frecuencia en que se envía esa información. ¿Está bien? Esto ya nos hacía pensar en que si nosotros hubiéramos tenido, si nosotros estamos pensando en un desarrollo tecnológico y nuestro dispositivo sensor, cuando roza sobre una superficie, es capaz de proporcionar esta información, entonces quiere decir que sería un dispositivo, se podría evaluar tecnológicamente ese dispositivo tecnológico de acuerdo a estas características, ¿no? Si en la rata funciona bien, tiene que funcionar bien en la ingeniería o en la implementación tecnológica. Después probamos con lijas de diferentes rugosidades. Lo que tienen esto es que los niveles de presión ya no podían ser tan grandes porque a medida que aumentamos el nivel de presión es que lo que empieza a ver, se empieza a perder el barrido y la vibrisa se atasca mucho, se traba sobre la superficie. ¿Está bien? Entonces, como que esto se mueve, pero no produce un barrido en realidad no se produce un barrido sobre la superficie. Ojo, no es que esté mal, si no hay barrido a ese nivel de presión, no quiere decir que la información se haya perdido. Es más, si la vibrisa, si está trabada y no se produce un barrido acá, esto se va a mover, se producen deflexiones de acá para allá, de acá para allá, y el nivel, la fuerza que se ejerce en el mecanorreceptor, en el folículo, tiene una característica distinta, y esa característica también es interesante de estudiar, ¿está bien? No es debido al rozamiento libre y el rozamiento divino que esperamos, sino se debe a una cosa bastante, este, digamos, para nuestro protocolo raro, porque se traba la vibrisa, pero para el animal no. O sea, el animal, vamos a ver, o sea, se ha visto en muchos videos que arrima tanto, el ratón arrima tanto sus vibrisas sobre lo que está palpando, que a veces ni se produce el barrido, simplemente hace una presión y vuelve. ¿Está bien? O sea, hay información en todas las variaciones de cómo percibe el estímulo. La rata, el sistema nervioso del roedor es capaz de interpretarlo. Bueno, cuando hicimos estos rozamientos sobre estas rugosidades, son rugosidades mucho más grandes, observamos, bueno, a medida que aumenta la rugosidad de lo que está tocando, aumenta la activación. Eso era lo que ya veníamos estudiando, ¿no? Y a nivel de presión 1 se ve, al nivel de presión 2, no se ve tanto al último nivel de presión porque se empieza a producir estos atascamientos que les contaba. Entonces la actividad se ve un poco más baja. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vimos? Que en la fase de protracción, que es cuando la vibrisa va hacia adelante, hay una diferenciación interesante, pero distinta a lo que es la fase de retracción cuando está volviendo. Acá hay que pensar en dos modos de percibir la información. Cuando va hacia adelante, está percibiendo en un modo, el músculo está activo, ¿está bien? Está activo
y se está moviendo de acuerdo a los parámetros de inercia de esa contracción muscular. Pero la retracción es una vuelta pasiva, o sea, el músculo se relaja y el bigote vuelve en forma pasiva. Entonces, el modo en que recibe una u otra información esperábamos que sea distinta y obviamente estas investigaciones, este estudio nos demostraba eso, ¿no? Y ahí hemos armado una discusión sobre esto. Hemos visto que, por ejemplo, a nivel de presión 1, las dos lijas, está bien, no se diferenciaban en amplitud las lijas de menor rugosidad, pero las lijas de mayor rugosidad sí. Cuando aumentaba el nivel de presión, las lijas de menor rugosidad empezaban a discriminarse, pero las lijas de mayor rugosidad empezaban a tener problemas en esa diferenciación. Y obviamente, o sea, todo forma de un comportamiento que el animal, de estrategias que utiliza el animal. Bien, el nivel de presión 3, las tres lijas, se diferenciaban bastante bien, mientras que las dos últimas mayormente se mantenían atascadas, digamos, atascados sobre las dos rugosidades más gruesas, y bueno, no se diferenciaban prácticamente en nada. La información en frecuencia nos dio alguna sorpresa porque no se veía muy mucho. En primera instancia, en el nivel de presión 1, se veía que la información en frecuencia aportaba, digamos, aportaba algo en cuanto a las características de rugosidad, pero el nivel de presión 1, esto era incremental y el nivel de presión disminuía. Bien, había mucha controversia sobre estos resultados, o sea, lo que nos quedaba de todo esto, que la información en frecuencia es mucho más inestable que la información de activación de energía de la señal. Bien, bueno, de estos estudios se nos ocurrió algo, y fue más o menos cuando Diamond sacó la teoría esta de que o sea, si se atasca, o sea, estos atacamientos que nosotros veíamos cuando le arrimábamos mucho la vibrisa, los estudió Diamond, pero a un nivel mucho menos brusco. Es decir, cuando la vibrisa está rozando sobre una superficie, sufre pequeños atascamientos y pequeños desprendimientos. ¿Está bien? Se atasca la vibrisa, por ejemplo, esto que se ve acá es el desplazamiento de la vibrisa. Se ve que se atasca en un determinado punto y después se libera. ¿Está bien? Se libera por la misma fuerza, por la misma inercia que está llevando el movimiento y se libera con una frecuencia de resonancia, etcétera, etcétera. Estos pequeños eventos que se producen en la vibración son eventos mecánicos, los describió Diamond en el 2008 y dijo que la información, él hipotetizó que la información podía estar codificado en esos pequeños eventos que suceden durante el rozamiento. Bueno, nuestra pregunta fue, ¿podemos nosotros ver esos pequeños desprendimientos, esos slip tick en nuestra señal, en nuestra señal? O sea, nosotros registramos el promedio de cientos de fibras nerviosas, el promedio de actividad de cientos de fibras nerviosas. O sea, dentro de todo ese promedio, ¿puede existir alguna herramienta que nos permite crear esa información? Bueno, eso fue digamos, nuestro próximo avance en estos estudios. Lo que intentamos rescatar de esta señal que se ve acá, que es la señal que nosotros registramos, son eventos que pueden ser evocados por la activación conjunta de un determinado número específico de mecanorreceptores, o la activación de mecanorreceptores que están un poco más lejos, en el caso de las menores amplitudes. Hay eventos de duración mucho más, hay duraciones mucho más amplias que en otras y así. Entonces decimos, si nosotros detectamos eventos en esta señal, ¿esos eventos podrían estar relacionados a esto? Bueno, para detectar estos eventos, utilizamos un algoritmo, no lo desarrollamos nosotros, fue propuesto por Nenad y Burdick en 2005, que es basado en Wavelet, que lo utilizaban ellos para determinación de potencial de acción, nosotros lo aplicamos a estas señales.
Y utilizamos dos esquemas de codificación. Acá dijimos, bueno, una vez que tenemos esos eventos, ¿cómo están llevando la información de textura al sistema nervioso? Bueno, propusimos dos esquemas de codificación. Uno es que lo lleva la información de lo que está palpando el bigote, está codificado en la cantidad de eventos que se detectan en la señal. Por ejemplo, en el primer barrido se detectan 12 eventos. En el segundo barrido se detectan 10 eventos y así. A lo largo de todos los barridos, ¿cuántos eventos van siendo detectados? Ahora, le pongo otra superficie, ¿esos eventos detectados varía significativamente o no? Ese fue un esquema de codificación que utilizamos, digamos, un esquema de codificación basado en la cantidad de spike o eventos que se detectan en la señal, y el otro fue más relacionado a la información de frecuencia. Es la distancia, en vez de contar cuántos hay, cuento los tiempos que hay entre esos eventos. Bien, entonces en un primer barrido tengo un vector de los tiempos entre eventos y así. Segundo barrido, etcétera, etcétera. De tal forma que se puede construir, se puede caracterizar cada una de las superficies de acuerdo o a la cantidad de eventos que hay o a los tiempos entre eventos que hay debido a ese barrido, ¿no? Esos son dos esquemas de codificación bien básicas que propusimos en nuestros estudios. Los eventos en la señal eran, por ejemplo, éramos capaces de detectar eventos de 0,8 milisegundos, potenciales que pueden ser de fibras muy finitas, porque el nervio visual está formado por fibras de diferentes diámetros. Las fibras más finitas, generalmente los potenciales de acción son más cortos temporalmente. Y las fibras más gruesas tienen una velocidad, perdón, al revés. La velocidad de conducción de las fibras más gruesas es más rápida, por lo tanto son más angostas estos tiempos. Y las fibras más finitas, las velocidades de conducción son más lentas, por lo tanto, el electrodo, lo que se detecta en los eventos son estos eventos de mayor duración. ¿Bien? Entonces, éramos capaces a través de esta técnica de detectar eventos de diferente duración. Acá yo he utilizado, esto ha sido parte de mi tesis doctoral, he utilizado la teoría de información. ¿Para qué? Para tratar de relacionar la respuesta que son estos eventos que yo cuento en la señal con su sistema de codificación con el estímulo que está siendo aplicado. El estímulo que en este caso eran las diferentes lijas. A través de la teoría de la información yo era capaz, este I es la cantidad de información que la respuesta contiene sobre el estímulo, por decir, en forma muy simplificada. ¿Está bien? O sea, si la información es mucha, significa que la respuesta está muy relacionado a lo que está a cada uno de estos estímulos. Entonces lo que encontramos es que efectivamente los eventos que tienen menor duración, 0,8 milisegundos, son los que mayor información llevan de lo que está palpando la vibrisa, el bigote. ¿Está bien? Ah, y otra cosa, que en algunas situaciones, cuando consideramos el set total de estímulos, o sea, las 5 lijas, tanto la protracción como la retracción aportaban bastante información. En cambio, y en otros casos, digamos, eran aportados únicamente en la fase de retracción. ¿Bien? Entonces, básicamente podíamos ver cómo y en qué lugar del barrido esa información era codificada. Esta técnica permitía analizar de a pares, digamos, cuánta información lleva comparando pares, así. ¿Bien? En cuanto a los modelos que hemos utilizado, bueno, esto fue todo electrofisiología. Después se nos ocurrió, bueno, empecemos a modelar el sistema. Si nosotros conocemos un modelo, va a ser más fácil llegar a una implementación ingenieril. Entonces empezamos con, primero, modelar lo que es la mecanotransducción acá en la base del bigote. Entonces utilizamos un modelo que es de Lotten y Azul, que fue propuesto en el 2011, un modelo bien simple,
que permite modelar el movimiento vibrisal, o sea, las fuerzas que se ejercen dentro del folículo, se puede modelar a través de un sistema amortiguado. ¿Está bien? Moritz sabe más de estas cosas que yo, pero eh, si digo cualquier cosa, perdón, ¿verdad? Pero bien, entonces hay diferentes estrategias de este modelo, se comporta, o sea, se ha demostrado de que se ajusta bastante bien a lo que a diferentes características mecánicas de esa conducta de barrido. Bueno, entonces la cuestión es que si nosotros aplicábamos un estímulo, que en este caso no senoidal, a la vibrisa, o sea, si acá se aplica un movimiento senoidal, para acá, para allá, para acá, para allá, entra al modelo de mecano, este modelo, o sea, se aplica este ángulo, este modelo es capaz de determinar las fuerzas que actúan dentro del folículo. Y si esas fuerzas son determinadas, yo puedo simular la activación de esos mecanorreceptores a través de un modelo de descarga neuronal. ¿Está bien? Que básicamente es un integrador. Básicamente esto funciona así. Si la componente de fuerza supera determinado umbral, manda un spike. O manda un tren de spike. ¿Está bien? Si no supera, no responde. Básicamente lo que hace esto es eso. Bien, entonces le aplicábamos el movimiento acá y éramos capaces, a través de este movimiento propuesto por Lotten, capaz de obtener trenes de pilas, trenes de potenciales de dirección, ¿no? Estas descargas eléctricas de neuronas. Bueno, esa información que se desprende acá, viaja a través de este nervio. Y nosotros teníamos un registro bipolar. ¿Cómo simulábamos esto? Bueno, hemos tenido que modelar cómo viaja esa información a través de este nervio. Y hemos propuesto un modelo bastante simple. Acá parece complicado, pero es bastante simple, que básicamente considera la información viaja por por axones, y axones mielínicos, básicamente. Y el axón mielínico tiene la capacidad de que los potenciales de acción siempre mantienen su amplitud a medida que va viajando. Tiene una velocidad de conducción, y el tipo de conducción es saltatorio, o sea que como que salta de un nodo a otro. ¿Está bien? Pero el electrodo, esto es lo que sucede en el nervio, pero si yo pongo un electrodo en las cercanías de esa fibra nerviosa, el electrodo no ve eso. El electrodo ve que si este potencial de acción está acá a una distancia alejada, lo va a ver con una amplitud bien chiquita. A medida que se va acercando al electrodo, va aumentando la amplitud. Esta señal, que se llama potencial de fibra, ¿está bien? Es lo que terminamos viendo, es lo que termina viendo el electrodo, es lo que nosotros vemos en los registros. Ahora, si son muchos, estos potenciales, estas fibras se suman, ¿y qué pasa? Que si las fibras tienen diferentes diámetros, también tienen diferentes velocidades de conducción, o sea que no todas se mueven a la misma velocidad. Entonces va a haber un desfasaje entre una y otra. Toda esa simulación la hemos implementado en este modelo, digamos haciendo porque existe una proporcionalidad entre el diámetro y la velocidad de conducción, y hemos simulado que hemos puesto un electrodo positivo acá, un electrodo negativo, y una configuración diferencial hasta obtener el potencial de nuestro interés. Bueno, estas cosas lo hemos publicado en algunos artículos con el Gaby. Y bien, bueno. Una vez que conocemos, que hemos hecho ese modelado, hemos propuesto una descomposición empírica. ¿Está bien? ¿Qué significaba? ¿En qué consistía esto? Si hacemos vibrar una vibrisa, el protocolo que veníamos utilizando es, le aplicamos un estímulo mecánico a la vibrisa responde y obtenemos el registro que vemos en nuestra señal. ¿Está bien? El registro bipolar. Ese es el protocolo que veníamos utilizando. Ahora, bueno, toda esa información viaja a través de muchas fibras, y esto es la sumatoria de toda esa actividad. Lo que hicimos es, estímulo mecánico ya, bueno, esto es lo real, y ahora vamos a modelar.
pasa por el modelo mecánico de transducción a través del mismo estímulo mecánico que recibe esto, lo recibe el modelo del OTEN lo que hace es, como salida, es capaz de obtener spike. ¿Está bien? Obtenemos la actividad de muchos mecanorreceptores. Eso es lo que hemos logrado simular. Esa cantidad de actividad la hemos pasado por el modelo empírico y hemos obtenido una señal bipolar simulada. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacíamos con estas dos señales? Le aplicamos mediciones de similaridad, de similitud, digamos, para tratar de ajustar empíricamente parámetros de este modelo y parámetros de este modelo para que se parezcan lo máximo posible. Entonces esto entraba una especie de algoritmo, una especie de machine learning, en donde busca la optimización de este juego de parámetros, también entre esto y obtiene el mejor ajuste de tanto este modelo como este modelo. Bien, una vez que hemos encontrado ese ajuste que queríamos, lo que hicimos fue verificarlos con algunos protocolos simples, por ejemplo, aplicar este era el desplazamiento que le aplicamos a la vibrisa, este era la señal real, y esto es lo que arrojaba el modelo. ¿Bien? No son exactamente iguales, pero se parecen bastante. ¿Cuál es la ventaja de uno y otro? ¿Para qué esto? Porque si nosotros éramos capaces de producir señales muy similares a lo que estamos obteniendo es el conjunto de fibras nerviosas de respuesta que, que están evocando esa señal. Entonces obteníamos cómo, si nosotros tenemos 50 neurones de respuesta de adaptación rápida y 50 y 42 de adaptación lenta, podíamos describir cómo ha sido la actividad de esa población, de esos mecanorreceptores que están activándose a la vuelta, que están activándose, digamos que están enviando información. Entonces, esto es lo que le llamamos nosotros una descomposición empírica. A partir de esta señal, con esta técnica, podíamos predecir cómo está compuesta o cómo están siendo activados los mecanorreceptores a vuelta, ¿no? Esto lo propusimos en 2016, no pasó de un congreso, ahora Moritz está trabajando en modelos mucho más interesantes y bueno, esto tranquilamente puede terminar en una buena publicación. Es muy interesante el trabajo porque es una señal muy compleja y tratar de llegar a alguna predicción empírica es muy interesante, ¿no? Bueno, Moritz, la idea es no utilizar el modelo de Lotem, que es un modelo bastante viejo, sino utilizar modelos un poco más complejos en los que trabajó Moritz, ¿no? De hecho, publicamos el año pasado un congreso en la SABI en donde arrojamos resultados preliminares, eso lo aceptaron para una revista argentina de bioingeniería, supongo que este año o el próximo va a estar publicado, pero ya desde el año pasado está aceptado para la revista. Moritz propuso un modelo diferente al del OTEN y le hicimos una validación electrofisiológica al modelo. Bien, lo publicamos en ese trabajo. Bien. Cuando modelamos esto, obviamente reproducimos los resultados de Mitchinson, que Mitchinson lo que dijo es, o sea, en su trabajo validó el modelo haciendo, primero proponiendo, bueno, los mecanorreceptores que están en el folículo pueden ser de adaptación lenta o adaptación rápida o adaptación lenta de bajo umbral. Entonces, hay tres tipos de mecanorreceptores en realidad. Bueno, lo simuló de esta forma. Y el modelo, bueno, lo pudimos simular bastante bien, ¿no? ¿Qué fue lo interesante de esto? Que, bueno, esto ya estaba publicado, pero nosotros lo que hicimos es, estos resultados, si nosotros le aplicamos el modelo o ponemos unos registros o ponemos el electrodo que nosotros utilizamos en nuestro protocolo experimental, ¿cómo serían esas señales? Bueno, eso es lo que logramos predecir, ¿bien? Las señales, y no tan solo para un estímulo de una determinada amplitud, sino el modelo es capaz de predecir cómo es la señal diferencial, pero para diferentes niveles de amplitud del estímulo.
sea, amplitudes más grandes, cada vez más grandes, etcétera, y es capaz de hasta de saturar el sistema, ¿no? Bien. Esto, el protocolo que utilizábamos acá en la Universidad Nacional de Tucumán era en esto, poníamos el electrodo, un electrodo bipolar. En el 2015 tuvimos una colaboración en España con la Universidad Miguel Hernández, en donde para no hacer esta diferenciación y hacer estudios de integración sensorial, porque lo que nos interesa ahora, bueno, ya tenemos bien descrito lo que sucede en un bigote, en una vibrisa. Queríamos ver cómo era la información cuando se integran muchos bigotes. Entonces pusimos un electrodo tipo UTAP sobre el nervio infraorbitario, directamente sobre todo este manojo de nervios, y registramos la actividad acá. El Utah Ray tiene unas puntitas. La dificultad de este tipo de electrodo es que no puede insertarse. O sea, a lo sumo puede hacer contacto sobre el nervio, pero como el nervio no es un tejido blando como el del cerebro y ese tipo de tejidos biológicos, entonces no se puede insertar. Entonces únicamente apoyaba y hacía un registro de la actividad de los nervios que estaban un poco más superficial de todo ese manojo, ¿no? Bueno, y ahí empezamos a caracterizar de otra forma la señal, empezamos a ver que esos eventos que nosotros habíamos detectado años anteriores empíricamente, de verdad que sí existían. O sea, hay potenciales de acción y que tienen más o menos la duración de lo que habíamos calculado en nuestros trabajos anteriores. Bueno, pudimos ver que hay potenciales de diferentes amplitudes, de diferentes formas, y eso tiene que ver con la información que se envían por las fibras, ¿no? Hicimos un estudio bien simple para probar estos electrodos, que fue la respuesta direccional, la vibrisa. Vimos que hay diferentes, esta que está en azul, es de un grupo, de un grupo de fibras que llevan una información distinta a otro grupo de fibras que está en verde y es respuesta direccional. O sea, las que están en azul responden a cuando la vibrisa le aplica un estímulo que va hacia abajo, hasta acá. Y la verde es cuando responde mejor cuando la estimulo hacia ese lado. No importa la amplitud, sino importa la dirección hacia donde es estimulada. En otros animales, por ejemplo, se registraba un solo tipo de respuesta y cuya sensibilidad era una estimulación hacia adelante. Bueno, entre otros resultados, ¿no? Bueno, y finalmente el proyecto de cooperación, que es el proyecto de investigación que nosotros presentamos el año pasado, con la intención de hacer una integración entre la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad donde trabaja Moritz, el Instituto de Neurociencia y la Universidad Miguel Hernández, donde hay gente conocida que se pueden hacer estos registros. Planteamos el siguiente esquema de investigación. Mismo protocolo experimental, pero ahora los registros, el objetivo 1 era esto, que ya lo tenemos prácticamente estudiado, registro en el nervio infraorbitario, después hacer registro en el trigémino, ¿bien? En el ganglio trigeminal. ¿Cuál es la diferencia de esto y esto? Es que acá uno puede, a través de un micro de electrodo single unit, puede obtener la actividad de una neurona, de dos neuronas, etc. Acá lo que vemos es la actividad de todo el conjunto. Y acá vemos de unos cuantos, digamos, con la técnica de registro. Hacer registro en los núcleos del trigémino, acá la información va sufriendo algunos cambios porque va recibiendo influencias de otros centros nerviosos, y finalmente hacer registro en el tálamo. En corteza no, porque corteza hay mucho hecho ya, digamos, ¿no? Entonces, en cada uno de estos niveles, digamos, la información va sufriendo un cambio. O sea, lo que intentábamos hacer es aplicar técnicas de reconstrucción inversa. O sea, a partir de lo que se ve acá, tratar de reconstruir este estímulo mecánico que es esta superficie. Bien. Hacer lo mismo para la actividad acá, para la actividad registrada acá y la actividad registrada en el tálamo.
Entonces, la información, obviamente, acá pasan varias cosas desde el punto de vista de neurociencia, es muy interesante, porque a medida que la información va avanzando hacia el cerebro, se va complejizando. Pero ¿cuál es la complejidad que existe entre que la información pasa de los núcleos del trigémino al tálamo? Bueno, eso no se sabe. A partir de esto sí se podría cuantificar, porque si yo veo que acá a partir de los parámetros de la reconstrucción inversa, si yo tengo una reconstrucción que es similar a la reconstrucción de esta parte, bueno, miro los parámetros que existen en estos algoritmos y uno puede predecir cuánto o en qué forma se ha complejizado la señal. Y esa complejidad también está relacionado con la cantidad de señales que llegan a ese núcleo. ¿Bien? Bueno, la idea de toda esta investigación, que es puramente neurociencia, es llegar a la implementación tecnológica, ¿no? La implementación tecnológica consiste en utilizar un pseudovibrisa, que son bigotes artificiales, pasar por un procesamiento neuromórfico, que este procesamiento estaría directamente relacionado a lo que sucede en estos algoritmos. Digamos, a estos modelos que utilizo acá para reconstrucción, bueno, utilizaría el mismo procesamiento para llegar al resultado final. Bien, las pseudofibrisas podrían utilizar diferentes procesos de transducción basado en presión, basado en aceleración. Nosotros hemos trabajado mucho con señales de aceleración. Ponerle a una vibrisa un sensor de aceleración y hacerla vibrar. Esas señales de aceleración son muy parecidas eran muy parecidas a las señales a las señales registradas en el nervio. Eso fue parte de la tesis doctoral del Facu, que bueno, acá por tiempo no lo voy a mencionar. Y obviamente esto tiene muchas aplicaciones, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de utilizar un procedimiento de este tipo a un procedimiento sistemático? La cosa es así. Existen dispositivos de medición que hacen una exploración, o un sistema óptico, digamos, que permite hacer esta reconstrucción en 3D. Obviamente eso sí existe, pero ¿qué tienen esos dispositivos? Bueno, que tienen que estar dentro de un laboratorio, dentro de un ambiente súper controlado, para obtener mediciones bien precisas de lo que está, de lo que está por el medio óptico en este caso, de lo que está sensando. La hipótesis o la base de este desarrollo es que esta reconstrucción no es hecha de manera sistemática, sino es realizada de una manera un poco más probabilística. Es decir, yo utilizo sensores que no necesariamente tienen que llegar al fondo de la rugosidad para obtener el parámetro de cuán profundo es un valle en una superficie, una superficie microtexturada. Esto utilizaría un método probabilístico, que esta reconstrucción inversa de hecho son son procedimientos probabilísticos de la información para llegar a esto. Entonces utilizaría esas cosas, ¿no? Es un método probabilístico para reconstruir eso. ¿Y cuál es la ventaja entonces? Bueno, que si se llegara a desarrollar un dispositivo, ese dispositivo se podría utilizar en cualquier ambiente. O sea, en un ambiente tengo una superficie que quiero caracterizar, pero está en medio del campo y no puedo sacar una muestra para llevar al laboratorio, podría realizar esas mediciones in situ, por ejemplo. Si puedo hacer esas mediciones in situ, obviamente las puedo aplicar en prótesis, en dispositivos ortésicos y en un montón de otros lugares, ¿no? Bueno, este es un poquito el setup experimental que utilizábamos para los experimentos acá en Tucumán. Tenemos la camilla térmica, el microscopio que permitía la ubicación de los electrodos, etcétera, etcétera, el osciloscopio. Era un instrumental. Ahora ya no lo tenemos. Ya no usamos este setup experimental, que muchas de las cosas ya han caducado. Hay cosas que están atadas con cinta acá. Y bueno, miles de reparaciones, etcétera, etcétera, ¿no? El estimulador, el sistema de registro, etcétera. Acá un poco de cómo se ve el barrido vibrisal. Por ejemplo, cuando se estimula, ¿eh? Se produce el barrido.
Esto es el electrodo, ahí está registrando. Bueno, en ese tiempo no teníamos buenas cámaras, éramos investigadores pobres, y cuando en una revista nos piden filmaciones, bueno, pudimos mandar esto, ¿no? Pero esto no está en ningún lado este, no son buenas las imágenes, qué sé yo. Este es otro, donde se ve la superficie del animal. Y bueno, cuando se hace la estimulación, acá no se ve tanto el desplazamiento porque está barriendo como hacia arriba. ¿Está bien? Acá el ángulo de la cámara hacia orejito, por eso se ve mejor el de arriba. Pero acá está como barriendo hacia arriba, hacia abajo, hace una cosa así, y bueno, está tocando ese. Y bueno, y por la resolución, por la velocidad de la cámara, no se llega a ver cuadro a cuadro, como no se aprecia bien el movimiento. El setup experimental que utilizamos en la Miguel Hernández fue un poco más sofisticado. Utilizamos o sea, la operación quirúrgica fue la misma. Para poner el electrodo utilizamos rodillos. Estos rodillos que tienen la lija puesta acá, giraban a diferentes velocidades. El movimiento de la vibrisa lo hacíamos con una especie de... Acá le producíamos unas vibraciones, o sea, le hacíamos variar a diferentes frecuencias para ver las respuestas de la respuesta electrofisiológica en función de la frecuencia de vibración de ese vigor. Esto es una especie de aguja, de ojal, ¿está bien? Y esto es un dispositivo que había hecho el Gaby para que tenía un imán, una especie de electroimán que producía esa vibración, ¿no? Bueno, eso es todo, ¿no? Lo que le quería mostrar referido a esto. Obviamente hicimos también simulaciones mecánicas y todo eso que no he mostrado, sabía que, estoy recontrapasado, pero bueno. Bien.